Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Don Eduardo Pintado, profesor, buenos días. Buenos días a todos los radioyentes. Bueno, antes de comenzar con el tema de hoy, que vamos a hablar de la paz que se va a firmar el próximo viernes en Suiza, estuviste de voluntario en la visita al Papa, ¿no? Sí, hace ya semanas me vi en la obligación, era un tema personal, ¿no? Uh-huh. En la obligación, digo, de cómo hacer para echar una mano. Entonces se me ofreció la oportunidad, subí arriba al antiguo Colegio de La Salle en La Laguna, al Nava, y ahí me puse en fila un día y me apunté de voluntario, y a los 2 o 3 días me contestaron. Y para resumirte, fue un día inolvidable, por lo menos para mí en mi vida, ¿no? Porque nunca pensé que podía ver de cerca a su santidad, ¿no? Y fue una cosa impresionante. Y te lo dije porque quería, por la oportunidad que siempre tengo de aquí, de hablar los martes un rato, darle las gracias a esa inmensa cantidad de tinerfeños que se ofrecieron como voluntarios y a la respuesta del pueblo de Tenerife, ¿no? Y de Santa Cruz en particular, ¿no? La tranquilidad con la que transcurrió el acto, porque fueron muchas horas bajo el sol, sin prácticamente apenas incidente, y ver después la alegría, ¿no? Y la paz de la gente cuando vieron a su santidad. Fue impresionante, fue realmente inolvidable. Y por eso quería aprovechar para poner en valor el inmenso, el impagable trabajo que hicieron muchísimos voluntarios de distintas entidades, y sobre todo la respuesta de Santa Cruz, la respuesta de Tenerife. Y después pues a las fuerzas del Estado, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, en fin, a la Policía Local, a todos los que colaboraron, porque fue un acto impresionante. Y ya digo con mucho mérito porque hacía bastante calor. Bueno, contento, ¿no? Sí, muy contento, y además, como dicen ahora los chicos modernos, puso a Tenerife en el mapa, ¿no? Porque yo vi por las noches, vi reportajes en la televisión alemana y en la BBC inglesa, ¿no? Y todo eran elogios. Y algunos incluso hasta sorpresa, no solamente por la respuesta de Tenerife, sino por la respuesta de Madrid y de Barcelona. Uh-huh. O sea, por la respuesta de España, vamos. En general. Y Gran Canaria, sí, nos están escuchando en Gran Canaria, por supuesto. Por supuesto, sí. Bueno, visita histórica. Visita histórica. Nos acordaremos toda la vida. Sí, primera vez que un papa visita, en este caso, Canarias, ¿no? Queda la pena, porque lo tengo que decir, si no, me queda la pena de que no haya podido ser que se haya acercado a la Isla de Hierro. Sí. Esa es una opinión muy particular. Bueno, ya verás que volverá otra vez. Sí, ojalá. Volverá otra vez. Sí. Bueno, vamos con el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. A ver. Bueno, aquí el tema central está en que en estos 4 o 5 días, o sea, en estas próximas jornadas, digamos hasta el viernes, sábado, hasta el fin de semana, no ocurran hechos bélicos en la zona. Y en ese particular, pues, si no hay impedimentos, entonces sí que sería un primer paso hacia el fin de un conflicto. Pero puede ocurrir, o sea, hay que pensar
que puede haber algún impedimento, algún hecho puntual, tanto en Gaza como en el Líbano, que ponga en peligro este incipiente proceso de paz. La incidencia que va a tener si esto sale correctamente van a ser muy importantes, no solamente en el ámbito del fin del conflicto, sino en todo Occidente, ¿no? Porque lo que nos ha demostrado esta guerra es que este conflicto, que supuestamente era un conflicto local, meramente local, aislado de una parte del mundo, allí en Oriente, pues no ha sido así. Ha tenido unas repercusiones sobre las distintas economías, por lo tanto en los bolsillos de millones y millones de ciudadanos, ¿no? Y yo creo que eso al final ha sido el motivo principal. Muchas presiones de distintas cancillerías de toda Europa, las cancillerías también de los pequeños estados del Golfo, pero con un inmenso, formidable poder económico, los que han llevado a que finalmente esta sin salida, esta sin razón, ¿no? Este conflicto que ya casi ninguno se acuerda por qué empezó, pues toque su fin. Yo soy de los que pienso que esta vez tanto Irán como Estados Unidos tienen los dos un interés muy concreto en que acabe el conflicto. No es así el caso del tercer actor en esta partida terrible y triste partida de ajedrez que es Israel. Por eso hay que seguir muy de cerca los movimientos estos 3 días de Israel en la zona. Más que en Gaza, en la zona Líbano, que ellos llaman en el sur del Líbano, desmilitarizada del sur del Líbano. Pero yo a su vez, yo estoy seguro que Estados Unidos hará lo posible y lo imposible para tener maniatado, en este sentido, ¿no?, de no continuar el conflicto a Israel, porque ya todo el mundo conoce el poder de disuasión que puede tener Estados Unidos sobre Israel. Yo no creo que Netanyahu ponga por encima el premier israelí, ponga por encima del sentido común, ¿no?, y el acabar con el conflicto, sus propios problemas en el ámbito personal, judicial y en el ámbito de su propio partido y su propia carrera política, ¿no? O sea, esperemos que anteponga ya el fin de un conflicto a sus 3 variantes de sus intereses personales. De todas maneras, me da la impresión que toda la franja esa del sur del Líbano se queda Israel con ella. Bueno, si vemos la tradición de lo que ha hecho Israel en los últimos 50 años, digamos que en muchísimos casos Israel, dicho sea así, de esta manera, no ha empezado algunos conflictos, pero lo que sí es cierto es que todos los conflictos que ha habido, sea por motivos a favor de Israel o en contra de Israel, o promovidos por Israel o promovidos por los países limítrofes, siempre han acabado con ganancias territoriales. Desde la primera guerra en el año 48 hasta las distintas guerras, la guerra del Yom Kippur, la guerra de los 6 días, todos los grandes conflictos que ha tenido primero con Egipto, después que concluyó con apropiarse de la península del Sinaí, después con Siria, que acabó quedándose con los altos del Golán. Después, en la Segunda Gran Guerra, se quedó prácticamente con la ocupación de lo que llamamos hoy Cisjordania, que pertenecía al reino de Jordania, de Hussein, de Jordania, ¿no? O sea, todas las guerras, vuelvo a decir, promovidas o no, sí tienen un denominador común, que es que Israel siempre, todo aquello que ha conquistado, no lo ha devuelto. Y en este último conflicto, que es
territorialmente hablando, el tema de Gaza y el tema ellos llaman las franjas de seguridad, ¿no? Van a ser, por lo menos temporalmente, ocupadas por Israel. Que Israel enseguida dé el paso de colonizar con sus ciudadanos esa zona, ya lo veo francamente difícil. ¿Por qué? Yo manejo la opinión de que Netanyahu no va a ganar las próximas elecciones y que va a haber un cambio político importante en Israel. Puede que sí, puede que no. Desde luego, si hay un cambio político, creo que seguirá siendo zona desmilitarizada, pero no ocupada por los colonos, ¿no? Ya. Bueno, pues... Después hay también, si me perdonas, también hay que ver, porque se estudia muy poco, ¿no? Hay que ver en qué grado de degradación, qué pérdida, qué debilidad tiene Hezbollah en el sur del Líbano y Hamás en la franja de Gaza. ¿Les quedan reservas? ¿No le quedan reservas? O sea, ver en qué grado de debilidad, que era el fin último, el objetivo final que tenía Israel. Yo creo sinceramente que Hamás está bastante tocada. Hay también conflictos internos dentro de la propia zona entre facciones que están muy enfrentadas entre ellos, las antiguas fracciones de Al-Fatah por un lado y Hamás por otro. Al-Fatah prácticamente ha quedado sin tocar toda su infraestructura, todo lo que es el gobierno de Palestina, ¿no? Y el que ha sufrido todos los ataques de Israel han sido las distintas facciones alrededor de Hamás. En el norte lo veo más difícil. Yo creo que Hezbollah, y por eso la insistencia de Israel, Hezbollah sigue en pie, muy tocada, muy debilitada, pero sigue en pie. Y de ahí el hecho puntual de que Israel aproveche estas últimas horas para tratar, según ellos, darle un golpe definitivo. Creo que no lo lograrán y esperemos que esas últimas acciones de Israel sobre Hezbollah no rompa, no disturbe, o sea, no estropee, no ponga en vilo este débil estado de supuesta paz que se ha firmado o se va a firmar estos próximos días. Lo que está claro, hay una cosa muy curiosa, porque claro, hablamos del estrecho de Hormuz, del petróleo, de esa zona, porque claro, el petróleo no solo es de Irán, sino también hay Emiratos Árabes allí que producen petróleo, incluida hasta Omán, ¿no? Sí. Que producen mucho petróleo, claro. Entonces, claro, hablábamos de que solo se movía el 20% del petróleo, y yo digo, bueno, ¿y el 80%? ¿Qué ha pasado con el 80% que se movía bien? Porque el 20% ha cambiado el precio del 100% del petróleo. Eso es una cuestión. Sí, bueno, y hay mucha gente, pero tú sabes que eso siempre todo sube. Sí, pero no baja. Pero muchas veces no baja. Y después hemos aprendido cosas importantes, bueno, o han aprendido en la zona, que claro, todo no puede pasar por el estrecho. De hecho, ya están construyendo nuevos oleoductos para sacarlo por tierra, están haciendo nuevas conexiones. Bueno, han aprendido cosas los países. Si vuelve a ocurrir algo parecido a esto, no tener bloqueado su fuente de riqueza. Hay un factor importantísimo en este tema. No hay vencedores y vencidos, ¿no? Es un conflicto particular en ese tema, ¿no? O sea, la estructura militar potentísima de Irán sigue en pie. O sea, ha sufrido, qué duda cabe, ¿no? Unos embates formidables por parte de Israel y de Estados Unidos,
pero lo que es la estructura sigue en pie. Eso demuestra que ya antes del conflicto tenía una estructura estatal formidable, porque las distintas, vamos a llamarlas eufemísticamente, desapariciones de distintos líderes, de distintos estamentos del Estado, militares, civiles, religiosos, que han sido en cadena, ¿no? No ha debilitado la estructura del país, y aquellos que se pretendían, no sé si te acordás los primeros programas, que el Shah, el hijo del Shah de Persia, Pahlavi, volviera, que se desestabilizaba totalmente el país, que caía como una ficha de dominó. Eso no ha ocurrido. Nada, no ha ocurrido para nada. No tiene nada que ver con el tema de... Y cuando ha visto Estados Unidos eso también ha reculado. Y entonces, de ahora en adelante va a haber un statu quo distinto. Los países del Golfo, Bahrein, Kuwait, Omán, Emiratos Árabes, han visto que al que se le consideraba al 100% vencedor del conflicto en cuestión de horas, no ha podido con Irán. O sea, esa confianza que tenían, han visto que Irán se ha mantenido de pie. Eso va a llevar a distintas diplomacias, a distintos pactos. Se va a apostar sobre distintas cartas al mismo tiempo, ¿no? Y vamos a ver en este tema si va a haber una evolución política, que lo que voy a tratar de seguir de cerca dentro de Irán, pero promovida desde dentro, desde el propio Irán, no inducida por fuera y llevada por fuera y presionada por fuera, sino el propio régimen dentro de Irán da pasos adelante hacia ciertas libertades y abre un poco el país. Yo creo que eso va a ocurrir, y eso será, dicho irónicamente, lo mejor que podríamos sacar de este conflicto. Bueno, irá Trump a firmar la paz. Está en Francia estos días. El deseo de todo el mundo es que dentro de unos días efectivamente se cierre el documento. El viernes se va a firmar. Hay, el documento al 100% lo desconoce mucha gente. O sea, hay muchos flecos que se desconocen. Igual en la prensa extranjera, hoy o mañana saldrá el completo, ¿no? El documento completo, pero ya digo, es un paso importante, es un paso muy, muy, muy importante. Los barcos ya se están moviendo. Eso sí, los ciudadanos del mundo que no esperen que haya de aquí a 48 horas una bajada del 30 al 40%. Ya ha bajado el barril, ha bajado el barril, las bolsas han subido, lleva bajando el barril unos días, pero en la gasolinera todo está igual. En la gasolinera, lo digo porque esta mañana fui precisamente a verlo, ¿no? No hay variaciones inmediatas. Yo más que la gasolina, lo que espero que sí haya una bajada, porque eso sí es vital, es en el tema del precio de los fertilizantes. También. Para el tema de todos los sectores de muchos países que dependen de distintas cosechas, ¿no? Y eso puede evitar con carácter inmediato la expansión de muchas hambrunas en muchas partes del mundo. Eso sí que es importante, que los fertilizantes tengan una sensible e importante bajada. Lo de la gasolina, mal que bien, es un tema al que uno se acostumbra, desgraciadamente. Bueno, cuando hablo de la gasolina hablo de todo. Está la compra. Exacto. Porque al final se ha disparado
se ha disparado en estos 108 Sí. días, se ha disparado Sí. todo, Sí. los precios se han Sí. vuelto locos. Eso es una prueba, Miguel Ángel, de que hay muchas veces que los estadistas encienden hogueras y después no prevén las ¿Cómo repercusiones apagarlo? que pueden tener, Sí. que pueden tener. Aquí va a haber otra característica, ¿no? En este conflicto no va a haber un Estado fallido después de un conflicto como hubo en Irak y ha habido en Siria. Aquí las estructuras, y yo creo que eso se ha tenido en cuenta. Yo creo que al final eso se ha tenido en cuenta. Es preferible dejar Irán en un impasse, que sea desde dentro de Irán donde se muevan las piezas y no acabar con la estructura del Estado y provocar otro Estado fallido en la zona. Bueno, pues estaremos pendientes. Hoy es martes, Sí. queda miércoles, jueves, viernes. El viernes se Sí. va a firmar esto en Suiza. Sí. Y veremos, nos falta leer el Sí. documento, porque el documento no lo conocemos, pinceladas del Sí, documento, sí. pero no lo conocemos. Estados a completo. Unidos, desde luego, tiene intenciones muy, muy serias, Trump en particular también, de acabar con este conflicto, porque también él está creando problemas en el ámbito interno, a nivel de distintas encuestas. Y después, todos los que estudiamos y vemos las zonas de influencia de Estados Unidos inmediatamente se tiene que centrar en su zona de influencia natural, que es el Pacífico, donde no sabemos cuándo, ojalá nunca, allí es donde va a haber una partida de ajedrez colosal, importante entre los dos grandes gigantes que serán China y Estados Unidos. Pero será en la zona del área Pacífico y en el Ártico. Y Estados Unidos, poco a poco, irá saliendo de Europa, poquito a poco ya se están dando Sí, pasos, ya. y se centrará en su costa del Pacífico y en su área de influencia. Profesor, se nos acabó el tiempo. Don Eduardo Pintado, es un placer el análisis que hace Sí. usted sobre las cosas que ocurren en el mundo, que la gente me pregunta, ¿pero por qué hablan de estos temas? Porque estos temas son importantes para Hombre, Canarias. Pero yo muy siempre importantes. le recuerdo a los radioyentes que desde mi análisis, que es el comienzo, se debe siempre acabar en el análisis tuyo, ¿no? Que es otra área de conocimiento, que es el sector servicios en general y el turismo en particular. Y vaya si este tipo de conflictos tiene repercusión en ese sector tan importante para el devenir de Canarias. En la economía Sí. de Canarias. Profesor, hasta la semana que viene. Un abrazo muy Gracias fuerte por a todos todo. los radioyentes. El remate con Miguel Ángel González Suárez.